Excelente, doctor Chill. Realmente uno puede recordar mucho más con esta analogía del deporte y sobre todo en este año del Mundial. Eh, es sumamente importante cómo se ha incorporado a un entrenamiento estándar toda la tecnología y eh, estamos acostumbrados a usar mucha tecnología, pero probablemente esta es una introducción mucho más fina a lo que es algo vital en momentos de la vida. Así que le agradecemos mucho su charla y hemos quedado extremadamente motivados y actualizados. Quisiera dar ahora paso a la doctora Sara Taylor con su charla de estrategias de alimentación para disminuir el riesgo de enterocolitis en prematuros. Muchas gracias, doctora Taylor. Hello. I'm Sarah Taylor, and I'm Hola, excited to talk soy to you Sarah today Taylor y about estoy preterm infant feliz de feeding, hablarles hoy sobre la specifically feeding alimentación preterm del infants to prematuro, decrease the risk of especialmente necrotizing para reducir enterocolitis. el riesgo de NEC. Here are my disclosures. Mis conflictos de interés. So, anytime I talk about necrotizing Bueno, cada vez que enterocolitis, I hablamos like de to enterocolitis dedicate necrotizante, my me gusta presentation dedicar to mi babies and families presentación who've a experienced niños y NEC. I familias que have han tons of appreciation experimentado for Jennifer NEC. Canvasser, who Agradezco started the NEC mucho a Society. Jennifer It is an Canvasser, international que inició la society. sociedad She lost her NEC, que son es una Micah sociedad to NEC. internacional. And Ella, you see her there su hijo holding him, as falleció well as por him NEC. holding his picture. Y It's aquí really been tenemos amazing what the la NEC foto Society is de doing to ella con support su hijo. families and fund Ellos research. apoyan a las This is a familias, collage financian that Jen investigación. shared, Este es just un showing all the collage babies who have been donde impacted by aparecen todos necrotizing los niños que se han enterocolitis. visto So this impactados talk is por la dedicated to them. enterocolitis necrotizante. Esta charla The está preterm dedicada a infant ellos. diet, why is it El susceptible intestino to del NEC? prematuro. Well, ¿Por qué es it is that susceptible it's a NEC? developing. Bueno, It's immature. It's tenemos un developing its intestino en intestinal wall. desarrollo, The inmaduro, preterm está infant gut is going to double desarrollando in su size from pared 28 weeks to intestinal. term age. So De there's las lots 28 and lots of semanas a growth that's término hay occurring. mucho But it's not crecimiento just the development de of the las intestine, but deposiciones, it's pero no es tan also solo the el inflammatory desarrollo del balance in that intestino, intestine. And sino so el NEC equilibrio is inflamatorio en el definitely disease intestino. of NEC inflammation. es una And enfermedad we've experienced en NEC. You can see formación. how a Uno baby puede can be doing ver okay, cómo and el then this niño puede inflammation estar starts, and it bien, just can luego be se a huge inicia la cascade inflamación of y puede haber una inflammation that can enorme lead then to cascada devastating inflamatoria injury to que the puede intestine. llevar a And lesiones then we also know devastadoras en that el the intestinal intestino. microbiome También is not sabemos just que el the microbioma intestinal epithelium or the no solamente es inflammatory epitelio mediators, but o also mediadores the microbiome and inflamatorios, how it relates to sino both, que that is también está el critical. And so when microbioma y those are cómo out of se get out interrelaciona. of sync and something Cuando goes todo wrong, that's when you esto se get necrotizing desordena, algo sale enterocolitis. mal, podemos tener NEC. And so necrotizing enterocolitis, Por because it eso, la happens in the enterocolitis gut necrotizante, specifically, is porque ocurre very related específicamente to en el eating intestino, and está has a muy huge, plays a huge role in relacionada how we con la feed preterm babies alimentación. Esto because tiene of our un gran fear of rol NEC. And cómo so se alimenta early a los on, niños para in prevenir NEC. neonatology, babies would be Tempranamente en fed and they would neonatología, develop los niños son necrotizing enterocolitis. So alimentados, we luego really desarrollan NEC. put in our mind, we Por connected in our eso mind hay feeding que and NEC. And so conectar la because we're so scared alimentación of y necrotizing NEC. Nos enterocolitis, we asusta also developed tanto this fear of NEC feeding. que está And I ese encourage you temor today de as I go through proporcionar the slides alimentación. to see if you could embrace kind of getting Les over and insto letting a the evidence, que letting the studies dejen que la help you to evidencia, los feel more confident estudios in les feeding, because ayuden I a do sentir más think confianza con la that alimentación, intake of porque especially of la maternal milk ingesta is especialmente incredibly de leche protective materna to the es gut, muy and that protectora del intestino. sometimes what looks Y like a feeding veces relating lo to que necrotizing parece enterocolitis algo is que está really our fear of relacionado con la feeding and alimentación how es we más bien nuestro temor a stop and alimentar. start feeding Nosotros that actually detenemos, sets the baby comenzamos, up for detenemos, necrotizing iniciamos nuevamente enterocolitis. la And so we're going to talk alimentación today y eso about tiene un doesn't impacto. matter when Voy we a start hablar hoy si feeding, importa how cuándo quickly we advance comenzamos the la volume of alimentación, feedings, con and cuánta doesn't matter what rapidez we feed aumentamos el when it volumen de la comes to necrotizing alimentación. enterocolitis.
y su relación con NEC. ¿Cuán tempranamente alimentar con leche? Hay un metaanálisis que se hizo analizando cuán tempranamente podemos alimentar a prematuros, muy prematuros. Tenemos 1550 lactantes muy prematuros. El tema es estar NPO los primeros días o alimentar. Nada por boca, NPO. Y se dividió como alimentación precoz, menos de 4 días, y alimentación demorada progresiva, 4 a 7 días. Y esto es muy interesante, porque muchos de nosotros ahora están comenzando a alimentar el primer día después de nacer. A ver, ¿habría que alimentar en el primer día o el segundo día? No tenemos un estudio aleatorizado, un gran metaanálisis al respecto. Lo que tenemos es menor o igual a 4 días o entre 4 y 7 días. La demora se asocia. Aquí tenemos que la demora en alimentación se asocia con 2 a 5,5 días más de alimentación completa. No hay diferencia en NEC o mortalidad en cuanto a alimentación temprana o alimentación progresiva. Hay un riesgo levemente menor de intolerancia a los alimentos cuando se demora la alimentación. Pero hay un mayor riesgo de infección invasora si se demora la alimentación, un 44% de aumento de riesgo. Y demorar la alimentación puede que produzca menos intolerancia, pero hay riesgo de más infecciones y no hay una reducción de NEC. Ahora, si vemos esto con mayor profundidad, yo escribí esto con el doctor Patel, son dilemas en cuanto al inicio de la alimentación enteral de los niños muy prematuros. ¿Cuándo, qué y cómo? Escribimos esto porque a mí me gusta alimentar tempranamente, pero en las primeras 24 horas de nacimiento. Y si vamos a hacer eso, hay que comenzar con fórmula o leche de donante, dependiendo de lo que está disponible, en lugar de usar leche materna. La mamá comienza a producir leche, pero algunas todavía no producen, solamente algunas gotas. Entonces, ese primer día, por lo general, no se les da leche materna a los niños. En cuanto a decidir al respecto, como dijo el doctor Patel, piensa que la primera alimentación debe ser colostro, no debemos dar leche de donante o fórmula, a veces a las 48, 72 horas. Es decir, a nosotros nos gusta alimentar tempranamente, pero la doctora Patel demora más la alimentación. En este artículo hablamos de eso. Otra cosa que hicimos acá fue hablar de que se requiere más investigación. Si hay que alimentar el día 1, el día 2, el día 3, ver qué pasa en los primeros 4 días, obtener más información. La leche humana materna versus de donante, comenzar con eso. No hay mucha información sobre cómo alimentar a los niños que nacen a las 22, 23 semanas, porque son niños muy, muy pequeños. Además, alimentar y la dopamina, alimentar versus evitar ciertos medicamentos para ver la seguridad de la alimentación. Este es un proyecto para mejorar la calidad. Esto fue publicado en 2014, hace mucho tiempo. Pero voy a ver si esto les puede ayudar a comprender los dilemas en cuanto a la alimentación de prematuros.
Comenzamos a alimentar 6 a 24 horas post parto. Había una orden para ello, pero el personal no lo hacía. Las enfermeras no estaban comenzando a hacerlo porque las ponía nerviosas alimentar tan precozmente. Y esto era en niños muy prematuros. Entonces, si se ve lo azul, es el inicio de alimentación. Aunque había una orden, pueden ver ustedes cuántos niños no se les había alimentado las primeras 24 horas de vida, sino que en los primeros 2 días comenzaban. Y luego hicimos mucho entrenamiento sobre los beneficios potenciales de una alimentación temprana. Entonces ahí tenemos el color rosado. Vemos que muchos más niños estaban siendo alimentados en las primeras 6 a 10 horas. Y aquí tenemos un poco menos de 300 niños en el primer grupo y más de 300 en el segundo grupo. Cambiamos la mediana de días. Era 33 el primer grupo, pero pasó a 14. Y si nosotros vemos los cambios en el resultado, este es un estudio de cohorte. No pudimos ver causalidad, pero aquí tenemos días de nutrición parenteral. Era 2 días menos en el segundo grupo. No hubo diferencia en cuanto a NEC, 6.5 versus 7.1%. Hubo diferencia en muerte, hubo menos muertes en el segundo grupo. No estoy diciendo que el tema de la alimentación redujo la mortalidad. Y las vías centrales, las infecciones fueron menores en el segundo grupo. También hubo menos intolerancia a la alimentación en el segundo grupo y había otros resultados también que eran parecidos, algunos un poquito distintos. Y la velocidad de crecimiento fue mayor, lo que tiene sentido al iniciar la alimentación antes, porque están con menos nutrición parenteral. Esto muestra que no hubo peores resultados. No se vio que se redujese la tasa de muerte, pero ojalá que seamos mejores para hacer lo que hacemos. Lo más importante es que no vimos peores resultados. Eso fue maravilloso. Y ahora, ¿por qué la alimentación temprana podría ser mejor? Cuando uno alimenta, especialmente con leche humana, está aumentando la tight junction, está dando inmunoglobulinas, también bacterias buenas, en especial cuando es colostro, más que incluso con leche de donante. Pero NPO o nada por boca va a producir fugas de la tight junction y puede haber atrofia de los intestinos, especialmente de la capa mucosa, y puede haber más bacterias patógenas. Y aquí tenemos la pregunta que seguimos haciendo al doctor Patel. Si la leche humana de donante tiene el mismo impacto que el colostro en cuanto a ser buena para el intestino, no sabemos todavía. Seguimos trabajando para poder realizar ese estudio. Pasemos ahora a que hay razón para pensar que se puede alimentar tempranamente y se prefiere hacer el primer día. Ahora, este es un estudio aleatorizado controlado que se realizó en Europa y era con qué rapidez podemos avanzar la alimentación. Arriba, las 2 primeras columnas, hay un grupo aleatorizado a un aumento de volumen más rápido, el grupo 30 ml por kilo por día, y luego un grupo de incremento más lento, 18 ml por kilo por día. Y no se vio ninguna diferencia en sepsis. En el primer casillero no hubo diferencia en enterocolitis necrotizante. Y vieron en el segundo casillero rojo
se dio un menor tiempo para recibir alimento completo, 7 días en el grupo más rápido y 10 días en el grupo más lento. Y también vieron una diferencia en el tercer casillero, a una diferencia en cuanto a la alimentación parenteral, 9 en el grupo más rápido y 11 en el grupo más lento. Ese es el número de días de alimentación parenteral. Entonces está bien hacer avanzar la alimentación a 30 ml por kilo por día en la población muy prematura. No sé qué hacer con estos niños de 22 y 23 semanas, pero parece que podemos avanzar por 30 ml por kilo por día y no producir NEC en esa población. Ahora, el tema es qué es la intolerancia a la alimentación, cuando no hay que alimentar. Todos sabemos lo que es tener una infección, una molestia gastrointestinal. Sabemos lo que se siente en cuanto a no querer ser alimentado. A usted le duele el estómago, se siente mal. Y estamos tratando de ver cómo nos dice el niño y tratamos de diagnosticar si hay intolerancia a la alimentación. Es tan difícil diagnosticarlo. Y si nosotros vemos lo que yo considero algo definitivo, por ejemplo, si el niño tiene el estómago distendido, el estómago tiene emesis de bilis, hematoquesia, y claro, ese niño no hay que alimentarlo, hay que hacer una radiografía, puede ser NEC. Pero todos sabemos qué hacer con ese estómago que se ve mal. Puede que haya solo distensión o solamente émesis, o puede haber sangre en deposición. Por ejemplo, un estómago distendido, cuando medimos la circunferencia o la cintura del estómago, no lleva a un resultado. Puede variar 3.5 centímetros en cada ciclo de alimentación. O sea, la distensión por sí misma no es útil. ¿Y qué pasa con émesis? Si uno deja de verificar los residuos gástricos, porque hay un estudio controlado, aleatorizado, que muestra que los niños se alimentan mejor, si no verificamos los residuos, dejamos que mantengan los jugos del estómago, si uno no verifica, si uno no saca esos residuos, si no saca todo ese aire, puede haber más emesis. Y los niños pretérminos, la motilidad está muy inmadura. Puede haber bilis en el estómago, ya que las deposiciones van hacia atrás, retroceden. Y ahora la sangre puede ser más preocupante. Y cuando hay solamente sangre en deposición, puede ser alergia a la proteína de leche. No tiene por qué ser NEC. Desgraciadamente, cuesta mucho poder definir la intolerancia a la alimentación. Estamos haciendo un estudio ahora para definir la intolerancia a la alimentación. Ojalá que dentro de 2 años tengamos más información al respecto. Luego, ¿qué dar como alimentación? Hay 3 opciones para los prematuros extremos en riesgo de NEC: fórmula, leche materna o leche humana de donante. La leche humana de donante, comparado con fórmula, con la leche de donante hay menos riesgo de NEC y un 47% de reducción de riesgo. Esto se considera un nivel alto de evidencia que la leche donante reduce el riesgo de NEC comparado con fórmula.
Ahora, ¿qué pasa con leche de donante y leche materna? Puede ser difícil hacer estos estudios, ya que no vamos a aleatorizar los niños para que reciban leche de la madre o no. Nunca vamos a tener el nivel tan alto de estudio cuando estamos hablando de la leche materna. Pero en cuanto a la enterocolitis necrotizante, este es un proyecto de mejoría de calidad que se hizo en Estados Unidos y me gusta porque este es un grupo de 76 USINs en Estados Unidos, parte de un programa llamado NEC0. Iban a trabajar de manera colaborativa para poder disminuir la tasa de NEC. Entonces, las cosas que ellos consideraron fue tener leche de donante, vieron el colostro en la boca, protocolo estandarizado de alimentación, un protocolo en que alimenta de manera consistente el leucin, NPO durante transfusión, algo que no gusta mucho ahora. Esto fue publicado en el 2019, no sé si lo siguen haciendo. También lo que es el uso racional de antibióticos, porque ahí hay un microbioma y puede aumentar el riesgo de NEC. Y también analizaron el reconocimiento precoz de NEC, si pueden avanzar rápido en cuanto a la intervención. Y al estudiar de estos 76 centros que formaron parte de NEC0, vieron los centros que lo hicieron bien, que redujeron la tasa de NEC menor o igual de un 2% en esta población de 16 centros y compararon con 10 centros que permanecieron con una elevada tasa de NEC. Estos son 10 centros que tienen una tasa de NEC mayor o igual a un 8%. Estas son las dos columnas que están ahí y vieron el nivel de UCIN. Había más nivel 3 que 4. Bueno, los centros que tenían la tasa más baja de NEC en general estaban dispersos por todo el país. Quizás había una diferencia de distribución, eran un poco más pequeños. Sin embargo, lo más importante, si nosotros vemos la parte de abajo, la última parte de la tabla, dice el puntaje de adherencia a leche humana. Ahí hay una diferencia significativa. Los centros que habían conseguido 2 o menos por ciento de NEC tenían una mayor uso de leche humana, adherencia al uso de leche humana. Entonces, aquí teníamos el uso de colostro oral, disponibilidad de leche de donante y leche materna. Cuando se observó por qué un centro o un grupo de centros lo hacía mejor, ¿cómo diferían de aquellos que no les fue tan bien? Bueno, todo tenía que ver con la adherencia a más leche humana a través de leche de donante, la disponibilidad de leche de madre y colostro. Bueno, esto se ha visto en otro estudio. Estos son datos del estudio Glutamine que se hizo en Estados Unidos hace unos 20 años ya. Eran niños prematuros extremos, niños de 1000 gramos. Y se vio qué proporción de estos niños sobrevivía y sobrevivía sin desarrollar NEC. Y definitivamente tiene que ver con la dosis de leche materna. Si vemos cuánta leche materna recibieron las primeras 2 semanas postparto, aquellos que recibían 100 ml por kilo, 1 litro por kilo de leche materna en las primeras 2 semanas post nacimiento, tiene una tasa, una proporción mucho más alta de sobrevivir sin NEC que aquellos que habían recibido 500, 200 o 0 leche materna. No es un estudio perfecto, pero aquí hay una señal que la ingesta de leche materna se relaciona con la mayor probabilidad de sobrevivir sin NEC.
Ahora, el colostro oral. Este es alguien utilizando una jeringa para poner gotas de colostro en las mejillas de los niños. Esto se hace con una jeringa en lugar que con un cotonito. Hay un estudio donde cambiaron del cotonito a la jeringa y no encontraron el mismo impacto con el cotonito comparado con la jeringa. Es importante utilizar una jeringa y que hay algunos datos que ven que hay una mejoría con la alimentación. Aquí los niños se alimentan de manera enteral más pronto. Y acá tenemos una figura donde se ve el IgA en la orina, la lactoferrina en el día 1, día 8 y día 15, placebo, versus aquellos que recibieron colostro. Y hubo una mayor IgA de orina y lactoferrina en el día 8 comparado con placebo. Y, o sea, vemos acá que poner la leche en las mejillas se relaciona con un cambio sistémico en cuanto a IgA, secretoria y lactoferrina. Hay un nivel distinto de componentes cuando se hace esto. Y tiene sentido porque tenemos tejido linfático en las mejillas. Tiene sentido que el tejido ahí pueda responder a la leche humana. Y luego tenemos más estudios. Hay unos cuantos estudios. Cada uno no encuentra una diferencia en la terapia inmune y NEC, pero cuando se juntan todos los estudios, vemos un total de 337 versus 352. Y ahí se comienza a ver una señal que nos dice que hay menos NEC con la terapia inmune oral. Y al parecer no hay ningún riesgo con eso. Esta es una razón para hacer esta terapia, para reducir el riesgo de NEC. Yo insto que usen esto para reducir el riesgo de NEC. Lo otro es, para hacer terapia inmune oral, hay que obtener el colostro. Voy a dar otra charla después en cuanto a la leche materna y hay formas de poder obtener la leche materna. Este es un estudio controlado, aleatorizado, con intervenciones para obtener leche materna. Que lo beneficioso es bombear tempranamente a las 6 horas y hacerlo a menudo. Se recomienda que sea 8 veces al día. También la expresión con la mano también puede hacerse la primera semana. El tiempo de piel con piel. Estudios aleatorizados muestran que hay beneficio el mayor tiempo piel con piel. También es muy bueno tener especialistas en lactancia para la comodidad del bombeo. Puede ser difícil, ¿no? Los países son distintos en términos de las bombas que están disponibles, si es que hay cobertura de los seguros o no, si están disponibles en la usina, en la casa. O sea, yo me doy cuenta que puede ser complejo. Pero cuando se ve la evidencia, la leche materna reduce el NEC y utilizar una doble bomba se asocia con una mejor obtención de leche. Por eso les insto que sigan tratando de lograr el objetivo de contar con bombas para las madres.
¿Qué ocurre con fortificantes de leche humana? Hay muchos lugares que utilizan los fortificantes, una fórmula concentrada, o puede ser fórmula concentrada o leche de donante. Puede tener más proteínas, más calcio, más fósforo y otros micronutrientes. Eso le va a dar más energía al lactante prematuro que necesita, especialmente los extremos. Tienen mucho riesgo para NEC y necesitan fortificantes para poder proteger su crecimiento. Si vemos este metaanálisis, claro, hay una tasa más alta de NEC con la leche humana fortificada. Aquí vemos que 1.37 es el efecto relativo. El intervalo de confianza es bastante amplio. Iba de 0.72 a 2.63. Esta es evidencia que el fortificador de leche humana no se relaciona con NEC. Pero dicho eso, hay un fortificador de leche humana de donante. Y si comparamos eso con el fortificante en fórmula, este estudio se hizo en Europa. La leche de donante es más bien el fortificante de donante reduce el riesgo de NEC. Aquí están los distintos ingredientes que tienen los fortificantes. Yo diría que los estudios de Europa, otros estudios en Canadá, no había diferencia en cuanto a NEC como resultado. Resultado primario es NEC, sepsis, mortalidad, y no hubo diferencia. Aquí vemos arriba, no hubo diferencia entre los distintos grupos. Es decir, al parecer en los estudios que se han efectuado, el fortificante basado en leche humana y de donante, no hay diferencia que se reduzca el riesgo de NEC. Entonces, ¿cómo hay que alimentar a los niños para poder evitar NEC? Bueno, ¿cuándo alimentar? Potencialmente en las primeras horas, en el primer día, las primeras 24 horas, definitivamente dentro de los primeros 4 días. ¿Cuán rápido avanzar? Puede avanzar hasta 30 ml por kilo por día, sin aumentar el riesgo de NEC. ¿Qué dar como alimento? Leche humana en vez de fórmula en esta población que está a riesgo de NEC. Pero la leche materna es lo mejor. Les insto que tengan un programa OIT para terapia inmune oral. Y la leche, los fortificantes de leche humana multicomponente no aumentarían el riesgo de NEC. Ahora me gustaría destacar el gran trabajo de la NEC Society. Tenemos el día de toma de conciencia de NEC. Muchísimas gracias.